qué cosas son positivas o que les permiten poder desempeñar su trabajo de una manera incluso hasta sobresaliente y mejor que la media. Me atrevería a decirlo en algunos casos, sin querer ser soberbio. Pero en algunos casos, ciertas habilidades neurodivergentes permiten hacer un muy, muy buen trabajo. Y eso también hay que hablarlo y reconocerlo porque es parte de nuestra forma de ser. Como no necesito saber algo para hacerlo, porque voy a encontrar la manera de saber hacerlo. Yo vivo con esa sensación de que se me está yendo la vida. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Autismo. Pero hoy día tenemos algo muy especial, porque vamos a comenzar una nueva forma de realizar este podcast. Vamos a tener unas tertulias, así le vamos a llamar, tertulias neurodivergentes, donde vamos a conversar de cosas que nos interesan como personas neurodivergentes junto con otras personas también, que pueden incluso ser de la comunidad de Autismo Insight. Así que quedan todos invitados a los que quieran participar en esta nueva modalidad de podcast para que puedan dejar sus comentarios también. Y hoy día en particular tenemos el gusto de poder compartir nuevamente con Ari. Ella había estado en nuestro segundo episodio de podcast, si no mal recuerdo, y también con Catalina. Así que bienvenidas a este espacio, siéntanse como en su casa y esperamos tener una buena conversa hoy día. Muchas gracias por tenernos aquí, Ricardo. A ustedes. Y el tema que vamos a hablar hoy día seguramente es muy interesante para ustedes personalmente, por lo que las logro conocer un poco, sé que están insertas en este mundo laboral, que muchas veces para las personas neurodivergentes, independientemente cuál sea la neurodivergencia, resulta ser un desafío. Me gustaría que pudiéramos conocer un poco a Ari y a Catalina, cuáles son sus neurodivergencias con las cuales ellas se identifican, y qué tan inserta en el mundo laboral están hoy día. Así que vamos a partir por Ari, por favor, coméntenos con qué neurodivergencia se identifica y en qué trabaja más o menos. Sí. Bueno, yo soy autista y también altas capacidades. Estoy en el mundo laboral, como en la parte un poquito más corporativa, llevando como temas más numéricos, administración de datos, visualización de datos de manera gráfica y sencilla. Entonces, básicamente eso, a grandes rasgos. Ok, genial. ¿Y Catalina? Bueno, yo estoy dentro del espectro del TDAH, con hiperactividad e impulsividad. Y también últimamente he estado más familiarizada también, todavía no tengo un diagnóstico 100% certero, pero está muy enfocado al autismo. Yo sé, bueno, mi terapeuta ocupacional, mi psiquiatra, mi psicóloga, también me han mencionado que tengo muchos rasgos autistas, pero todavía no me he hecho ningún test ni nada similar como para comprobarlo al 100%, pero el TDAH sí está ahí, es clarísimo. Y bueno, yo en este momento me encuentro estudiando, estoy en mi último semestre de universidad, de técnico en automatización, y trabajo en el área también de una central termoeléctrica, en una oficina que se dedica a gestionar los bloqueos de equipos de energías peligrosas, y más que nada hacemos las gestiones para poder hacer los mantenimientos correspondientes. Entonces igual manejo muchos temas administrativos, de planillas Excel, y todo el conocimiento igual que tiene que ver harto con electricidad, mecánica y todo lo que es como más industrial. Vaya, o sea, tenemos dos extremos. Una parte que quizás es un poco más administrativa o más de oficina, por lo que entiendo en el caso de Ari, y una parte más industrial. Así que va a ser bien interesante saber la experiencia de ambas. Bueno, yo trabajo también en un área industrial, pero también tengo una mezcla entre trabajo administrativo, llevar datos y también dirijo un equipo de trabajo. Así que tiene sus desafíos también desde el punto de vista neurodivergente. Y una estadística que a mí me hace mucho ruido, y vamos a ver qué les parece a ustedes, es que se estima que, a lo menos en el caso del autismo, no tengo el dato neurodivergente en sí, pero en el caso del autismo existe más o menos un 80% de desempleo en las personas autistas. O sea, es una cantidad abrumadora. Y no es porque no tengan deseos de trabajar, sino
porque las barreras que tienen para poder hacerlo finalmente no les permite o no se han aceptado en puestos de trabajo. Entonces, ¿qué les parece eso a ustedes? ¿Cómo sienten esa cifra? Yo tengo mis opiniones sobre la cifra, Sí, sí. específicamente por reconozco sí que hay un desafío para los autistas incorporarnos al ámbito laboral, pero aún así siento que puede esa cifra estar desconsiderando el grupo de autistas que ya existen dentro del campo laboral y que no están identificados y que realmente solo están viviendo, enmascarando, etcétera, pero no hacen parte de ese número. Pero otra vez, reconozco que la parte de inclusión de personas autistas sí es algo muy complicado porque yo lo veo, o sea, con compañeros míos que buscan, o sea, que son autistas y que buscan empleo, o sea, es un desafío constante. Pero estoy dudosa de la cifra exacta. Ujú. Sí, me parece posible en realidad porque hay un subdiagnóstico todavía de muchas personas y especialmente mujeres. Y puede que la cifra obviamente no esté considerando esa realidad. Pero, ¿cómo ha sido en el caso tuyo, Catalina, el poder insertarte en el mundo laboral siendo Bueno, neurodivergente? retomando un poquito lo que comentaba Ari, yo tengo una prima un poco lejana que ella también pertenece al espectro autista. Ella sacó su carrera, estudió y todo, y le ha costado muchísimo poder encontrar trabajo por el simple hecho de ser autista. Entonces yo ya tengo como ese caso más cercano, entonces conozco la realidad de personas que les cuesta en verdad poder encontrar un trabajo por ser de la neurodivergencia. En mi caso, eh, yo fui diagnosticada muy grande. Bueno, yo ahora tengo 24 años y a los 20 fui diagnosticada recién con TDAH. Entonces, para mí nunca fue como una barrera, pongámosle un nombre. Y lo que sí, no me costaba entrar a trabajos porque igual tengo una dinámica de personalidad bien compleja, porque de hecho yo también tengo trastorno de personalidad limítrofe, que es una rama psiquiátrica, etcétera, que consta básicamente en desregulaciones emocionales que van desde pics muy altos, muy bajos y que duran unas semanas igual, tienden a durar más tiempo de lo normal, por así decirlo. Entonces, considerando estos factores, y que bueno, yo desde muy pequeña a mí se me incentivó a ser participativa, yo tengo mucha personalidad, entonces nunca me ha costado en verdad encontrar un trabajo, pero ya en el trabajo se me ha dificultado muchas veces ciertas tareas por ser parte de la neurodivergencia. Por ejemplo, el tema de los ruidos. Mm. Estar en un ambiente muy ruidoso o en una oficina, que me ha pasado igual, que donde están hablando por teléfono acá, están hablando por teléfono atrás mío, y yo estoy tratando de concentrarme en hacer una actividad, a veces es imposible. O en mi tema TDAH, ya más en esa línea, el tema del manejo de las funciones ejecutivas, de repente igual es complejo. Y también este tema a veces me ha llevado a tener un bajo rendimiento o un desempeño que no me gustaría, o sea, que me gustaría que fuese mejor. Entonces, ahí me ha tocado pasar por cifaturas que, claro, me han comprendido, me han valorado bastante, como también otras que es como, es que no tienes motivación, es que eres muy desordenada, etcétera. Ok, comprendo. Gracias, Cata. ¿Y qué opinan hablemos desde el primer momento en que uno se enfrenta a un puesto de trabajo, en el proceso de reclutamiento, cuando a uno lo contactan? ¿Qué opinan respecto a mencionar que son neurodivergentes? ¿Lo hacen, no lo hacen? ¿Les ha ido bien? En el caso tuyo, Ari. En mi caso, cuando estaba iniciando en el mundo laboral, ya hace como 10 años, eh, la verdad yo no sabía de mi diagnóstico, entonces no era algo que mencionar, ¿no? Pero si estuviese en la posición en este momento, creo, te diré que es un tema un poquito delicado porque depende mucho del entrevistador.
porque uno no puede tener certeza de qué información tiene esa persona sobre neurodivergencias y cómo lo va a tomar, si lo va a tomar de forma discriminatoria o no. O sea, y creo que no es el mejor momento para ponernos a educar si la persona no conoce. Entonces, yo lo tomaría ahí con pinzas, a lo mejor no mencionarlo de primera instancia y una vez dentro solicitar los ajustes que sean, o sea, ya viendo la situación laboral, pedir lo que sea razonable dentro del ambiente de trabajo, pero creo que sí, en las condiciones que estamos ahorita, sí crea una desventaja porque estamos susceptibles a la otra persona, a lo que sepa. Y en el caso, Ari, tú a esta altura, entiendo que ya llevas tiempo en donde estás trabajando, ¿ya lo has comunicado? ¿Tu entorno sabe que eres autista? Sí, sí lo comuniqué. En realidad siento que era como una necesidad más mía porque explica mucho de mi personalidad y explica mucho de posibles malentendidos que podía tener con la gente con la que convivo. Entonces, sí lo hice con mi grupo más cercano, pero la verdad es que es algo que me gustaría poder tratar de una manera más natural, todavía con más personas, o sea, con más colegas, ¿no? Porque justamente es como esa parte de evitar los malentendidos, que se malinterprete mi forma de ser hacia afuera y sepan que todo tiene como una razón de ser. Okay. Entonces, creo que sí es importante comunicarlo. ¿Y en tu Poco caso, a poco. Cata? Poco a poco, sí. Bueno, en mi caso, la verdad, yo no lo he mencionado. Más que nada, como se dice en buen chileno, me han sacado el rollo. De hecho, en la última entrevista laboral de mi trabajo actual, mi entrevistador, mi actual jefe, me sacó el rollo de que soy neurodivergente, porque yo no lo mencioné, pero al momento que me preguntan qué opinas sobre la neurodivergencia, yo dije, esta es mi oportunidad y voy a decir que tengo TDAH para poner en contexto también de cómo puede ser mi desempeño. Porque me ha pasado igual que he tenido muy buenos desempeños, que voy con todo el power, súper bien, y hay días que he estado así, pero en el suelo. Entonces eso igual afecta bastante que mi jefatura, mi entorno lo sepa, laboralmente hablando. Y claro, como mencionaba Ari, hay muchas diferencias en las personas, cómo lo toman. Porque, por ejemplo, yo tuve un trabajo anterior donde igual no había mucha información sobre el TDAH y el autismo. Entonces muchas veces mis compañeros no me entendían o, como mencionaba también Ari, se prestaba para malos entendidos. Por ejemplo, cuando llegaba a una batería social 0, pero estaba en el trabajo y era como, ¿qué hago? Entonces, no quiero hablarte feo, no es mi intención, pero en estos momentos estoy súper sobreestimulada, entonces no estoy respondiendo de forma consciente. Pero la verdad, yo estudiaría bien si decidieron una entrevista. Porque, como igual mencionaba antes Ari, depende de la cantidad de información que maneje el entrevistador. Más que Sí, yo nada creo que... para... Uh-huh. Sí, no, dale. Más que nada como para no limitarnos y tampoco ponernos como soy autista, soy neurodivergente, entonces no puedo hacer tal cosa. O puede que falle. Entonces ahí yo creo, desde mi punto de vista, que sería bueno primero dar el 100% de uno, demostrar todo lo que puede y después decir así como, oye, ¿sabes qué? Hice todo esto, lo hice bien, aún siendo autista, aún siendo neurodivergente. Sí, a mí me pasa un poco que, bueno, yo partí trabajando sin saber mi diagnóstico, lo supe y lo comenté. Entonces en un principio como que quizás no se entendía bien, pero generalmente debo agradecer que en el lugar donde estoy sí se me dieron acomodaciones, de hecho, bueno, pero se me dieron las acomodaciones una vez que pude demostrar mi diagnóstico de forma legal, digamos, con una credencial de discapacidad.
y se me dieron algunas acomodaciones. Y básicamente una de las acomodaciones que yo pedí fue poder hacer teletrabajo de vez en cuando, porque a veces la ansiedad me gana mucho en el tema laboral, porque mi nivel de contacto social que tengo en el trabajo subió desde un tiempo ahora, porque me comencé a liderar un equipo de trabajo, entonces eso me exigió más. Mm, Necesariamente tenía que estar bien para poder liderar el equipo de trabajo, entonces eso me llevó a periodos de ansiedad profunda y ahí ya saqué mi credencial y con eso pude obtener ciertas acomodaciones como poder hacer teletrabajo de vez en cuando. Sin embargo, si soy sincero, siento que cuando llegué a esa acomodación, eh, eso me llevó a que se me dejara de considerar para otros puestos, para un ascenso o para otras cosas, porque como ya tengo una acomodación, es como que ya bien, en el puesto actual ya no hay mucho que hacer, estás ahí, pero difícilmente te vamos a considerar quizá en otro puesto. Así lo siento. Puede que el día de mañana me equivoque y me tapen la boca, como se dice acá, y no sea así, pero es una sensación que me dejó que quizás el hecho de haber demostrado esa o solicitado esa acomodación me dejó en desventaja con mis compañeros de trabajo. Yo no sé si a usted le ha tocado pedir acomodaciones, en tu caso, Ari. Sí, igual tan pronto tuve mi diagnóstico y mi credencial y toda la parte como este administrativa para poder demostrar, este presenté eso ante mi trabajo, la verdad que fue muy este bien tratado, o sea, con privacidad, etcétera, y preguntándome cuáles eran las adecuaciones que me harían más sentido. Se optó por el tema de teletrabajo también en mi caso, o sea, asisto a la oficina poco, o sea, una vez a la semana. Wow, qué Eh, bueno. y creo que ese es uno de de las mejores adecuaciones, porque el estar como en el ambiente de oficina, que normalmente ahora se implementan esos ambientes de oficinas abiertos, donde Mm. ves a todos y escuchas a todos y la llamada de todos, es bastante complicado. Por lo menos a mí sí logro concentrarme, pero la verdad es como que si estuviese en una caja. Estoy yo, la computadora y todo el mundo alrededor desaparece mentalmente, pero me pone en cierta desventaja porque las personas siguen hablando alrededor. Si alguien necesita algo de mí, como que no estoy al 100, mi cara está como así como muy seria y de repente existe como esa percepción alrededor de que Ari es como muy seria, no habla, ¿será que no le caemos bien? O cosas así. O sea, son como esas malas percepciones que se evitan si yo estoy como en casa y haciendo todas las gestiones por una videollamada donde está un poquito más controlado y no tengo que esforzarme por cómo me percibe la gente cuando estoy como full concentrada. Te entiendo mucho y me da risa cierta parte porque me identifico con el tema del aspecto que uno tiene. Yo generalmente siempre creen que soy muy serio o no sé, muy como pesado también. Y me pasa en los videos, porque a veces, de hecho, me he visto y yo soy bien crítico conmigo mismo y a mí estoy muy lejos de ser lo que me gustaría hacer en cuanto a esto. Y me pone muy nervioso y todo eso. Pero veo los videos que hago con otros entrevistados y mientras los entrevistados responden, yo estoy así. Y no es que yo esté enojado ni, no, y me moleste, ni mucho menos, pero no me doy cuenta. Entonces, cuando estoy concentrado, mi cara es esa. Es mi mejor cara concentrado. Y eso me imagino que también, bueno, como tú comentabas, te pasa, y eso claramente el resto lo interpreta como una mala disposición a sociabilizar, en fin, pues entonces, bueno, lo entiendo por ese lado. Y en el caso tuyo, Catalina, ¿cómo te ha ido con temas ¿te ha tocado pedir alguna acomodación en tu lugar de trabajo? La verdad, no me ha tocado, pero sí, yo misma me he adaptado en verdad. Más que pedir una Mm, acomodación, yo me he tenido que acomodar. Por ejemplo, cuando necesito estar en mi hiperfoco, concentrada a full, porque no puedo equivocarme, o porque me ha pasado que llevo equivocándome 5 veces seguidas y es porque no estoy concentrada, le comento a mi alrededor, oye, ¿sabes qué? Me voy a poner mis audífonos con cancelación de ruido. Si me necesitas hablar, hazme señas, tócame la espalda, el hombro, qué sé yo.
pero esa es mi forma como de concentrarme bien. Al final, como mi método de concentración es aislarme. Como lo mismo que le pasa a Ari del hiperfoco, de que estoy yo y los demás no existen. Pero como también en mi trabajo me corresponde muchas veces atender mesón de trabajadores que van a buscar documentación, a veces igual es complejo estar con audífonos, porque claro, la percepción que va a tener es como, oye, esta niña no me quiere atender porque está escuchando música, está en otra cosa, etcétera. Entonces igual se presta para malos entendidos. Entonces, ¿qué hago yo? Más que nada prefiero como adaptarme. Y bueno, igual mi jefatura igual sabe que de repente tengo mis días, pero más que por el TDAH, bueno, mezcla de TDAH con el TPL, de bajones emocionales, más que nombrarlos como diagnósticos, diré yo, tengo mis desregulaciones, de regulación emocional, etcétera. Y ahí yo he pedido home office, pero todavía no tengo dispositivo para poder hacer un home office, así como decir, oiga, jefe, llamar en la mañana y decir, oiga, jefe, ¿sabe qué? Hoy no me siento bien, haré home office. Entonces tengo que planificar muy bien. Por ejemplo, me pasó hace poco que estuve muy desregulada. Entonces el domingo en la tarde le escribí a mi jefe, ¿sabe qué? Puedo ir mediodía o faltar completo y lo recupero. Porque igual actualmente en mi trabajo estamos en un periodo de full pega, demasiado trabajo, entonces tenemos que quedarnos horas extra y los días sábados. Entonces ahí si yo falto un día lo puedo recuperar dentro de la semana, un fin de semana, la próxima semana, etcétera. Entonces igual he tenido mi común. Qué bueno. Bueno, vamos a pedirle a su jefe que le compre un dispositivo. Vamos a hacer un llamado. Bueno, igual comentar que todo esto que comentamos, bueno, que estamos hablando, no es un acomodo, no es un privilegio. No es un privilegio que puedan tener home office. No es como el regalón del jefe y por eso le dieron home office. Porque está en su casa y no está trabajando, qué sé yo. Porque eso igual se presta para que la gente hable, por así decirlo. Entonces, yo creo que igual es importante recalcar que esto no es desde... O sea, que esto es desde una necesidad de la neurodivergencia. No es un capricho, por así decirlo. No es un privilegio. O sea, claro, tenemos el privilegio de que que nos comprendan, pero no es porque sí. O sea, a eso me refiero, no es porque sí. Nace de una necesidad. Justamente por eso, por evitar como que ese tipo de malentendidos, fue una de las razones por las que también compartí mi diagnóstico con mi equipo más cercano, porque yo no quería que, por ejemplo, vieran que no estoy yendo a la oficina tan seguido como ellos y que digan, ¿por qué ella no viene y nosotros sí? O cosas de ese estilo. O sea, como que se necesita como un poquito de contexto para que la gente pueda ser empática. Sí, es cierto. Y de hecho a mí me pasó que cuando me dieron la acomodación, una de las cosas que me preguntaron es, ¿podemos decir tu situación, tu diagnóstico, tu condición, si nos pregunta alguien por qué a mí y a él no? Entonces yo le dije, sí pueden decirlo. Entonces mi empleador, si es que alguien pregunta, oye, pero ¿por qué Ricardo tiene esa opción de hacer teletrabajo? Porque no todos la tienen. Entonces ahí están autorizados por mí a decirle, porque en mi empresa trabajan muchas personas, 500 personas en toda la empresa, entonces no puedo decirle a todos algo tan personal. Pero sí, en caso de que alguien pregunte, autoricé a la empresa que pudiera decir que yo tengo que necesito acomodaciones, porque de hecho estoy con esta condición. Así que por lo menos me ha ido bien por ese lado. Ahora, me gustaría consultarles por las fortalezas que ustedes ven en productos de su neurodivergencia, TDAH, autismo, altas capacidades en el caso de Ari. Por lo menos que uno tiene diagnosticado, porque puede que muchos también tengamos otras neurodivergencias que no sabemos y están ahí ocultas. ¿Qué cosas son positivas o que les permiten poder desempeñar su trabajo de una manera incluso hasta sobresaliente y mejor que la media? Me atrevería a decirlo en algunos casos, sin querer ser soberbio.
pero en algunos casos ciertas habilidades neurodivergentes permiten hacer muy muy buen trabajo. Y eso también hay que hablarlo y reconocerlo porque es parte de nuestra forma de ser. Ari. A mí me queda bien claro cuáles son. Por ejemplo, la parte de reconocimiento de patrones, la parte analítica, atención al detalle, todo eso para el manejo de números es súper favorable. O sea, te permite manejar la parte numérica de una manera más simple. Y creo que también un poco llevado con el autismo y la parte de altas capacidades, la parte de poder eh, aprender de manera rápida. Como no necesito saber algo para hacerlo, porque voy a encontrar la manera de saber hacerlo. Mm, Entonces, a lo mejor cuando empecé a trabajar yo no sabía, o sea, sabía Excel, pero no sabía Excel como así maravillosamente. O sea, estando en el trabajo autodidactamente, aprendí como todo de tablas pivote, ya luego de queries, conectividades, o sea, como cosas todavía más avanzadas. O sea, fue como, necesito hacer esto, ¿cómo lo hago? Y aprendes cómo hacerlo, mm, no sé, en el camino. O sea, toda la parte de Power BI, dashboards, yo no tenía ni idea cómo hacerlo. No es como que tomé un curso, solo fue como picándole, hallándole, y de repente eso es lo que hago. O sea, creo que como que esa facilidad se da gracias como al neurotipo. No es algo que sea como el promedio. Creo que esas sí son ventajas en ese sentido. bien, totalmente de acuerdo. Y Catalina. En mi caso, yo diría estructura, mucha estructura. El ser cuadrado, como se dice, me ha llevado igual a donde estoy hoy, que igual estoy en un trabajo que en verdad valoro, porque igual se me valora ahí. Entonces, el tema de la estructura es súper, es heavy, lo importante que es y que, como comenta Ricardo, que igual me ha llevado a destacarme. Estructura en tanto en cumplir, en que no, es que tengo que hacerlo en tal forma, en tal fecha, y que tengo que hacerlo de esta forma. Porque en mi trabajo tenemos mucha gestión documental. Entonces, por ejemplo, yo sigo una estructura de reglas y yo no puedo recepcionar o finalizar un documento si me falta una firma, si está enmendado el documento, etcétera. Entonces, esa atención al detalle también me ha llevado a decir, oye, ¿sabes qué? Este documento no te lo puedo recibir porque falta esto. Y no se habían dado cuenta. Entonces, por ahí igual va la cosa de la atención a los detalles pequeños. Y también yo podría decir que el tema de los gustos muy variados dentro del TDAH está también como que una garra de todo un poco. Entonces, eso igual me ha llevado a conocer de distintas áreas y saber, como digo, de todo un poco. Entonces, cuando me preguntan algo, no, mira, yo sé que por esta parte puede ser, no sé, por el tema mecánico, tema eléctrico, etcétera. Entonces, con la variedad de intereses, también va a... Me ha apoyado mucho, me ha ayudado bastante para poder crecer, porque ahí al final termino teniendo como de todo un poco, comprendiendo de todo un poco y manejando temas igual complejos. Ujú. Es bueno hablarlo, ¿eh? Es bueno hablarlo porque yo creo que las personas neurodivergentes tenemos harto que aportar al mundo laboral y, y se nos puede sacar mucho provecho en el buen sentido de la palabra. No quiero decir aprovecharse, sino que en los hiperfocos, por ejemplo. En el caso mío, ¿qué cosas son las que me destacan? Que, por ejemplo, tengo estos hiperfocos que muchas veces han sido orientados al trabajo y, claro, me pasa que como soy medio desordenado por el tema del TDAH también, a veces me cuesta organizarme para poder cumplir con mis tareas en el tiempo. Siempre estoy como al filo. Pero una vez que me llega el foco, y muchas veces lo espero, ¿da? Digo, ya, esto lo voy a hacer, sé que lo voy a hacer, sé que lo voy a hacer, sé que lo voy a hacer, y a veces lo pospongo. Pero porque estoy seguro que en algún minuto me va a llegar ese foco gigante
que me va a permitir cumplirlo y hacerlo así rápido y bien hecho y en un tiempo acotado. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, algo que a mí me ha servido mucho es que cuando me interesa un tema, y esto me ha pasado con temas laborales, profundizo mucho más que la media. Entonces, llego a conocer tan bien un tema que, que eso me da obviamente una profundidad respecto a lo que conozco que me permite utilizarlo para mi entorno laboral. Pues entonces, a veces, como yo trabajo en un lugar donde hay un entorno industrial, tenemos que manejar conceptos eléctricos, eh, de ese tipo de cosas, entonces profundizo mucho y lo entiendo muy bien. A tal punto que para mí yo me he hiperfocado en temas laborales y me ha costado desconectarme después en mi casa. O sea, como que no llego y sigo pensando y sigo pensando y sigo pensando y me ducho y estoy pensando en ese asunto y me imagino, no sé, en el caso de la electricidad me imagino los electrones, me imagino los polos positivos, negativos, los campos eléctricos y lo entiendo de una forma que no es porque yo lo crea, sino que al conversarlo con otros me doy cuenta que no, nadie llega a esa, o son muy pocas personas las que llegan a ese nivel de profundidad cuando entienden algo. Entonces, si se aprovecha, yo creo que es bien interesante. Y de hecho, un dato que me lo dijeron en una entrevista que tuve hace unos días atrás, que en uno de los lugares del mundo donde hay mayor cantidad de neurodivergencia o autismo incluso, es en Silicon Valley. Y de hecho es una de las grandes cunas de las empresas unicornio, las startups que han salido como Apple y otras, en donde han habido grandes avances y es muy probable que vaya de la mano de esta forma de pensar divergente o diferente al resto. Ari, te vi que querías comentar algo. No, precisamente por eso te decía al inicio que como me no sé la certeza del número del 80%, porque sé que hay personas en diferentes ramas, puede ser ramas de tecnología, puede ser ramas ya como de más numéricas, de desarrollo de productos, etcétera. Puede ser que haya más personas autistas que no sabemos que son autistas y que hacen parte de la vida laboral y también tal vez sean solo percibidas como son un poquito diferentes, pero no están siendo contabilizados. Sí, exacto. Tal cual. Y en el Amigo, caso de... ¿Sí? me gustaría Catalina. comentar igual como una ventaja también el tema de la empatía, del ser persona, el ser humano. Porque uno al pertenecer, al ser distinto a los demás, al sentir de forma distinta las emociones, sensaciones, etcétera, muchas veces igual, al menos en mi caso me ha pasado que soy más sensible a percibir si alguien está mal. Y eso en el trabajo igual es importante. Porque al final, bueno, pasamos más tiempo en el trabajo que en nuestra casa. Entonces igual el tema de tener como, no necesariamente una red de apoyo como tal, pero sí alguien que te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Estás bien? Oye, te noto un poco raro, necesitas algo. Igual es complejo y también el tema de la resolución de conflictos dentro de la empatía, de que, oye, esta persona quizá se ofuscó porque pasó esto, etcétera. Entonces, de ir más allá del, oye, esta persona me gritó o me habló mal y yo no le hice nada, sino que igual conocer un poco más el contexto detrás, porque también como parte de la neurodivergencia, más de alguna vez debo haber hablado feo a alguien porque estaba con sobreestimulada o estaba muy ansiosa, etcétera. Entonces yo creo que eso igual nos da un plus como persona y como trabajador, porque en la industria y bueno, en los trabajos en general, yo considero que la empatía y los temas como más emocionales también son muy importantes para poder tener un ambiente laboral sano, que de gusto ir al trabajo. eh, y ay, perdón, se me fue la onda. Y que TDAH siendo TDAH. Y que Excelente, me parece muy bien para el episodio. y que ¿cómo se llama? Bueno, y tener alguien que no te va a juzgar al final. Mm. Alguien que no va a juzgar porque sabe que puedes haber tenido un mal día. Entonces, eso igual en el ambiente laboral yo creo que se valora bastante en el ambiente laboral actual.
Claro, yo creo que ha ido cambiando. Creo que no estamos en el lugar idóneo aún, pero sí han habido mejora, porque yo me imagino hace, no sé, 5 años atrás, sin ir mucho más allá, y haber dicho en mi trabajo que yo soy autista, no me hubieran, pero nada, o sea, me hubieran mandado a freír mono, como se dice acá en Chile. Pero hoy día por lo menos se puede hablar y gracias a esto también, a la divulgación de muchas personas autistas finalmente en redes sociales y también a lo que ha avanzado el conocimiento respecto al autismo, se puede hacer. Ahora, con respecto a la hiperempatía, ahí hay un punto que me gustaría que profundizáramos un poquito. Quizás nos escapamos un poco de lo que es lo laboral. Pero no sé, Ari, ¿tú te sientes identificada con la hiperempatía? Creo que no del todo, o sea, porque siento que puedo llegar como a pensar más sobre las razones por las cuales una persona puede estar mal, o sea, como que puede ser como un pensamiento más profundo, pero por ejemplo siento que yo no, o me costaría más como as- mostrar la empatía, Eso. como hacer que la otra persona se sienta mejor, o como yo, o sea, si veo a alguien mal o llorando, como que no sé qué hacerle. O sea, puedo yo reflexionar sobre cómo está y tratar de pensar, pero no sé cómo actuar. Más como Entonces en lo creo teórico. que, ajá, entonces como que ahí hay como tal vez una desconexión, ¿no? Entre lo que, o sea, yo empatizo, pero no logro que la otra persona se sienta Claro, mejor, comprendida. tal vez, comprendida. Entonces Sí. sí. Es que de hecho ahí hay una de las barreras que tienen las personas autistas, que es específicamente en lo social, en esta comunicación con las personas alistas, finalmente que se genera una barrera ahí de comunicación. Pero sí, yo me siento muy identificado con lo que es la hiperempatía. Eh, pero me pasa lo mismo que Ari. Yo soy capaz de ponerme muy en el lugar de las personas al punto de sentirlo, o sea, desde el punto de vista del sentimiento, siento que estoy mal porque la persona está mal, o me siento alegre, por el contrario, cuando la persona está alegre. Pero choco en quizás demostrarlo. Y ahí está la gran barrera. Entonces, eso por lo menos es mi caso con respecto al tema que tocaba Catalina, de la empatía. ¿Mm? Hay un tema que también va de la mano con el mundo laboral, que, que por lo menos para mí es un gran tema y ha sido un gran tema durante mi vida, que es el emprendimiento. Yo no sé cómo les ha ido a ustedes, pero en mi caso, yo desde que tengo uso de razón, que he empezado a esforzarme por tener un emprendimiento y siempre como que me ha costado mucho resignarme a la idea, resignarme a la idea de trabajar toda mi vida dependiente. Es algo que no logro concebir, o sea, como que someterme a esa idea me quita la felicidad, así, de plano. Ojalá no escuchen este episodio a ninguno de mis jefaturas, pero es parte. Es cierto, lamentable. O sea, pero ojo, eso no quiere decir, y ahí me comentan ustedes si les ha pasado algo parecido, no quiere decir que no voy a hacer con el empeño que más tenga mi trabajo actual. O sea, lo hago con mucho empeño. Y quiero mantenerme, porque tampoco estoy en condiciones de poder soltarlo. Pero sí, siempre desde que tengo uso de razón, he estado trabajando, pero siempre con un emprendimiento de lado. Y ahí mi parte TDAHera me ha jugado mal porque a veces, como no mido mucho el riesgo y actúo, me he metido en unos deudas y problemas, quiebre, en fin. No sé. Quiero saber si soy el único o si otras personas también de repente se han sentido así con el tema laboral. El saber que estamos, entre comillas, condenados a trabajar el resto de nuestra vida. Dependiente. Yo no me siento como mal con esa idea, aunque sí siento que la parte de los emprendimientos sí es algo positivo y que ayuda como a la libertad económica de la persona. Mm. Entonces, es algo que yo personalmente no he explorado, pero siento que es algo valioso para en algún momento hacer, ¿no? Tener como ese emprendimiento independiente del cual uno mismo es dueño, administrador, etcétera. Siento que es algo aplaudible. Pero yo en el área laboral me siento muy satisfecha, entonces no es algo que diga como,
voy a salir corriendo a hacer algo por mi cuenta. Admiro eso porque para mí es muy difícil. Y por mucho que, claro, se valora el emprendimiento y está bien, Ujú. pero bien pensado, porque cuando uno hace las cosas muy a la ligera también pasa factura eso, no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito familiar, porque si estoy vivo haciendo cosas, también la persona que está al lado tuyo se preocupa, porque, oye, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué te compraste ahora? ¿En qué estás invirtiendo plata ahora? Entonces, ese es un tema, por lo menos en mi caso. Cata, no sé en el caso suyo. En mi caso es algo totalmente contrario a lo de Ricardo. A mí me da terror pensar en emprender. Oh, Por el simple hecho de dejar una estructura y de saber que un día puedo tener y otro día no. ya, ok, Porque ok. con los emprendimientos a veces es así. Cuando uno, sobre todo cuando uno está partiendo en emprendimiento, no siempre va a haber ganancia de inmediato. Mm, Hablando no solo de ganancia económica, sino también ganancias de clientes, ganancias de sabiduría también, de cómo trabajar bien en el proyecto, etcétera. Entonces, esa incertidumbre de saber si hoy día tendré, o que me puede ir mal, o que no va a resultar, o que no va a tener público, o que voy a llegar tan alto que después no, y que pase algo y tenga que caer, me da terror. Ahí yo tengo como ese miedo al fracaso. Entonces, para mí sí es complejo pensar en independizar. De hecho, mi pareja, eh, mi pololo, como se dice acá en Chile, él, al contrario de mí, siempre igual, bueno, él también es TDAH y también posiblemente tenga uno que otro rasgo autista. Entonces, él igual siempre me ha comentado, oye, ¿sabes qué me gustaría emprender? Quiero tener, no sé, un restaurante, algo que me guste, algo de autos, qué sé yo. Y él me dice, ¿tú me apoyarías? Yo le digo, sí, hazlo, pero tú. Porque yo no me veo trabajando independiente. Simplemente por el hecho de renunciar a una estructura y quizás también el tema de las responsabilidades. Porque como yo me conozco y sé que no tengo a veces tengo días muy buenos, como otras veces tengo días muy malos, si yo tengo un emprendimiento, yo, quizás esos días que yo no esté muy bien, mi emprendimiento puede que también esté mal, porque no lo voy a atender eh, con toda la energía, en verdad, que necesita ese emprendimiento y que puede fallar al final, porque la idea puede ser excelente, está bien ejecutada, pero si al final yo no lo atiendo bien, se puede ir todo a las pailas, como se dice acá en Chile. algo en chileno, sí. A las pailas se entiende Ario, ¿no? A la punta del cerro se dice acá también. Sí entendí, pero entendí el contexto, no las palabras. Siéntanse libres, por favor, de hablar como hablan ustedes de aquí, con sus terminologías según el país. Es parte de la riqueza de ser diferentes también, así que creo que está bien. Sí. Sí, a mí me pasa que, no sé, yo vivo con esa sensación de que se me está yendo la vida, en realidad. Y aquí me voy un poquito más a la profunda en la parte laboral. Siento que pierdo muchas cosas por la cantidad de horas que el sistema en sí te obliga a estar inserto. Y no digo que no sea así en el emprendedurismo, porque también quizás se trabaja más incluso. Ujú. La realidad es esa. Pero sí la libertad que me podría dar de decir, hoy sabéis que hoy día, a ver, mi hijo tiene tal cual cosa en el colegio, no voy a ir a verlo, o sabéis que este fin de semana me gustaría hacer un viaje y hacerlo. Como que valoro mucho eso, entonces tengo como una sensación de culpa al pensar de que yo tengo 36 años eh, y tengo la mitad de mi vida casi ya, así lo veo, ¿ah? No sé cómo lo ven ustedes, son más jóvenes que yo creo. Pero uno empieza a cierta edad a pensar así, po. Entonces como que siento esa necesidad muy apremiante de ya, así pronto, encontrar la libertad financiera para poder vivir la vida un poco más a mi gusto, ¿no? No sé cómo lo ven. Para mí eso es de valientes. O sea, la verdad es que, Ujú. te digo, aplaudo mucho la parte de emprendedurismo, Ujú. pero necesitas tener mucha resiliencia y mantenerte ahí para
porque es como un bebé, o sea, Ujú. tienes que estarle dando hasta que empieza a andar solo, por decirlo así. Sí, claro. No, sí, mucho esfuerzo. Es, Y de hecho, como te comentaba recién, o les comentaba, he cometido grandes errores por esta necesidad que siento. Económico me refiero, ¿ah? He tomado decisiones muy arriesgadas. Muy arriesgadas. Bueno, pero es parte de... ahí, y lo más extraño que como que en el caso mío, ahí no sé, yo me siento en algún minuto como, entre comillas, lo voy a decir, un superhéroe, ¿ah? ¿Por qué? Porque me pasa que como que siento que todo lo puedo hacer. Entonces me entra una idea y siento una liberación de dopamina en mi cabeza en ese momento que siento que no hay límites. Es decir, que todos los peros que pueden haber para ejecutar una lo voy a poder solucionar. Y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y es como que hasta me emociona así, como que... Y después la vida es esto. Me bota, me dice, no, pues la cosa no es así. No es como tú te lo planteas. Y bueno, y ahí uno aprende. Pero como que me cuesta aprender. Es como que me pasa una vez y después vuelvo a sentir lo mismo y vuelvo a cometer los mismos errores y así voy. Es un ciclo, en mi caso me ha costado. Sí, a mí igual me pasa mucho de que me cuesta aprender de los errores. Me he pegado porrazos, pero o sea, golpes feos y me ha costado no repetirlos. Porque igual, bueno, dentro de mi TDAH, para mí el tema económico es un tema. Más que nada, yo puedo, bueno, tengo mi sueldo, no está mal, pero tengo gastos que no, Mm. que de verdad que no, porque yo digo en el momento, ya, sí, lo quiero, entonces me voy y me lo compro, o me compro un curso de que después no hago. Y me pasa eso también, que compro cosas, por ejemplo, no sé, me había dado por pintar. Entonces ya fui, me compré un libro, me compré los mejores lápices, me compré, porque claro, yo digo, no, es que yo voy a terminar siendo profesional prácticamente en esto. Y ahí queda. Entonces igual para mí es complejo el tema financiero, sobre todo porque me cuesta mantener un orden. Mm. Y ahora, por hoy, estoy sufriendo las consecuencias de haber sido impulsiva con mis temas económicos. Entonces, ahora que ya estoy eh, más centrada, más construida, por así decirlo, ahora digo, chuta, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no relacioné antes de que esto iba a tener consecuencias a futuro? Porque al final eso es lo que pasa. A veces estamos tan inmersos en esa idea y de que todo va a salir bien y de que sí, vamos y dale, que no medimos consecuencias de lo que pueda pasar. O en casos contrarios, estamos muy pendientes de las consecuencias a tal punto que no llegamos a atrevernos a hacerlo. Mm. Están ahí como Sí, los dos extremos. es cierto. Yo a Ari la veo un poquito más ordenada, no sé, quizás es mi apreciación, pero la veo así como más estructurada, como que... O no. no, tal vez sí, como que esa parte de TDAH no está presente en mí, entonces a lo mejor Mm. es eso. Pero a lo mejor cambiando un poquito de tema o medio relacionado. Em, Toda la parte de los emprendimientos, yo siento que pueden prosperar mucho si tenemos un buen equipo y creo que es como mucho de la temática que se promulga en las empresas, etcétera, como trabajo en equipo, Ujú. etcétera, etcétera. Tú, Ricardo, que estás ahorita con personas ya en un equipo como líder, ¿cuál es tu percepción del liderazgo tradicional versus el liderazgo que puede ofrecer una persona neurodivergente? Qué pregunta tan interesante. Qué pregunta tan interesante. A ver, lo que me pasa a mí en particular es que me ha costado mucho sentirme líder de partida, eso como base, porque tengo toda esta parte que me genera ansiedad y que muchas veces yo no estoy bien y tengo que ponerme la máscara de un líder y todo el tema. Pero sí considero que mi liderazgo, a lo menos, no sé si, y debe ir muy de la mano con la neurodivergencia, porque finalmente es lo que soy, parte de mi identidad. Eh, Como sé lo que se siente, digamos, no, no,
no estar bien y estar trabajando, muchas veces en esos casos, como creo que me puedo poner más en el lugar de las personas y tratar de sacar lo mejor de sí según sus características. Porque eso te lo enseña la neurodivergencia, básicamente, al vivirlo en carne propia. Que tú sabes que tienes debilidades, que tienes cosas que a lo mejor necesitas trabajarlas bastante. Pero también reconozco fortaleza. Y ese reconocerme yo mismo fortaleza me hace darme cuenta que el otro también las tiene. También tienen fortaleza y tengo que saber utilizar esa fortaleza para el objetivo en común que tenemos como equipo. Y también, como equipo, entre comillas, hacernos cargo de esas áreas un poco más débiles para permitirle a la persona que tiene esa debilidad no frustrarse y no sentirse que no puede aportar. Yo creo que todos pueden aportar. Y esa es la labor del líder finalmente, pues gestionar a su equipo de trabajo de tal forma de sacar lo mejor de cada uno. Pero eso no se tiene que olvidar, y ahí es donde yo veo un error muchas veces en el liderazgo que yo he visto, que no se tiene que olvidar que las personas tienen debilidades y tienen cosas que necesitan mejorar, y también por qué no hacernos cargo de eso. O sea, si queremos potenciar a alguien, ayudémoslo a abordar sus debilidades o las cosas que le cuestan, que por ejemplo en mi caso son el tema de la ansiedad de uno y quizás el tema social, básicamente. No sé si te respondí en algo la pregunta, Ari. Sí, sí, o sea, creo que tocaste un tema bien interesante, lo de saber, entender como a las personas, Mm. como sus partes positivas y sus partes negativas para poderlos desarrollar. Aunque también me gustaría saber cómo tú gestionas como esa parte social con tu equipo, porque siento que como que el liderazgo tradicional lleva mucho como esa, push de motivar al equipo, de la parte emocional, etcétera, como ¿tú cómo lo manejas? Lo Para que pasa es mantener que, al equipo. sí, me gustaría abordar dos temas con respecto a eso, y creo Ajá. que puede ir por ahí la respuesta. Una, que yo trato de que mi liderazgo sea horizontal. Es decir, yo no soy creo, ahí tendría que decirlo a alguien que esté bajo mi liderazgo, trato de estar a la par en muchas cosas. Obviamente, cuando hay que tomar decisiones, tomo la iniciativa o tomo decisiones ya y los hago. Pero siempre trato de darle a la persona la oportunidad de solucionar su propio problema. Entre comillas, que todos seamos líderes de lo que hacemos. O sea, cada pieza del equipo tiene una responsabilidad dentro del equipo, pero que se sienta líder de esa responsabilidad. Entonces yo no hago microgestiones. O sea, como decir, no, tiene que hacerlo así, asá y hágalo así. No, yo te digo, ya, este es el objetivo, hacer tal cosa, necesito esto. Ve tú cómo lo puedes desarrollar. Obviamente estoy ahí para apoyarte, estoy ahí para aconsejarte, para darte alguna guía, pero desarrollalo tú. Entonces cuando recibo ese trabajo de vuelta, lo acepto como tal y no estoy, no, mira, esto cambia, lo hace, no, tomo esa herramienta como la recibo. Entonces, por ahí creo que va un poco así lo hago en la parte estrictamente de desempeño laboral. Ahora, en la parte más humana, por decirlo así, eh, si bien tengo ciertas dificultades, tengo otras habilidades desarrolladas, que por ahí quizás la comunicación puede ser una de ellas, que me permite tener buena llegada con mi equipo, con la mayoría. O sea, eventualmente sí he tenido temas de conflicto, porque como yo también soy medio rígido y de repente cuando me sacan de la zona, quizás como que, uy, mi primera impresión es un poco, no sé, pero creo que es algo que he ido trabajando y de alguna manera siento que igual estoy conectado con ellos, porque si tengo que tomarme un café un rato y conversar, oye, ¿cómo estuvo tu fin de semana? ¿Qué hiciste? ¿Cómo está tu familia? Oye, mira, o lo hago parte de mis intereses. Por ejemplo, si a mí de repente me gusta algo y estoy metido con un tema en particular, los hago parte. Oye, ¿sabéis que aprendí esto, otro? Y así generamos un lazo más allá de lo laboral. Lo que me permite después, cuando tengamos que rendir en lo laboral, recibir de vuelta lo que necesito. No sé si me explique un poquito. No, sí, sí, súper Ahí. bien. Gracias. Yo creo que Nunca igual había ahí hablado va muy de la mano, disculpa, el tema de generar confianza. Porque si yo no confío en mi líder, en mi jefe,
¿cómo voy a enfrentarme a él cuando yo me equivoque y necesito orientación? Entonces, yo creo que el tema ahí de generar lazos fuera de lo laboral, obviamente con ciertas barreras, no podemos ser todos amigos, porque igual eso después, hay todo un tema ahí laboral de la amistad, es compleja en verdad en el ambiente laboral, pero si yo no confío en mi jefe para contarle que me equivoqué en algo tan simple, no sé, por ejemplo, en un documento, después cómo le voy a decir si ocurre algo más grave. Entonces yo la verdad considero que es muy importante el tema de generar esos lazos de confianza y no ver al líder acá como casi como un dios, sino verlo como un par que tiene más potestad de tomar decisiones. Sí, me gusta esa frase. Me quedo con eso. Sí. ¿Y tú, Ari, en ese aspecto te ha tocado alguna vez ejercer una posición de liderazgo o liderar un proyecto, un equipo de trabajo, algo así? Mm, liderar como actividades sí, aunque no directamente personas bajo mi cargo. Entonces, esa parte es como lo que estoy como ahorita explorando, porque siento que sí hay una diferencia entre el liderazgo tradicional, que es como muy, como en tu cara, muy, fuerte, etcétera, que, que tiene como esa jerarquía, a un Mm, liderazgo un poquito más calmado, donde necesitas tener como mucha, como entender bien a la persona para no dejar cosas por sentadas. De hecho, justamente por este tipo de cosas que estoy tratando de explorar, encontré una información en TikTok de una chava que literal tiene como un formulario que le comparte a sus reportes para saber cómo, bueno, cosas desde lo más básico, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te llame? ¿Cuáles son tus pronombres? ¿Cuáles son tus temas de interés? ¿Alguna cosa que tenga que saber de ti de manera personal? Hasta temas como eh, cómo reaccionas en el trabajo, como cómo me gustaría que me deleguen las tareas o cómo me gustaría que se manejen las fechas límite o cómo yo reacciono cuando estoy enojado, cómo reaccionas cuando X cosa. Entonces como que tiene ese formulario y se me hizo bien interesante porque como ese tipo de cosas como que no está, o sea, como que se sobreentiende con las personas, pero para una mente autista a lo mejor el sobreentendido no existe, entonces si lo tienes por escrito es mucho mejor. Y nada, pues son como cosas que estoy como empezando a explorar, pero creo que sí hay una diferencia y creo que es importante este, que exista ese tipo de liderazgos diferentes. Porque si solo mm, tenemos la imagen del líder tradicional, del que está haciendo TED Talks y charlas, etcétera, como que se siente muy lejano para mm. personas, por lo menos para personas como yo. Se siente como, no sé cómo lo está haciendo. Sí, entiendo. A mí me pasa que como tengo a ver, no sé cómo explicarlo, pero tengo este apego y desapego en el sentido de que, a ver, yo no quiero que me echen, no quiero que se entienda así, no quiero que me corran del trabajo, pero si me corren, bueno, es una cosa así, como no sé si me explico, como tengo esta sensación de que me gustaría de repente explorar, ser independiente, en fin. Entonces digo, bueno, yo no quiero que me corran porque obviamente tengo compromiso. Mi familia es neurodivergente, hay muchos gastos, tratamiento, terapia, uff, ustedes saben. Ujú. Pero es como que digo, bueno, y si me corren, igual ya me corren nomás. Entonces no tengo temor de que alguien que esté bajo mi supervisión destaque. Porque si destaca bien, porque me va a lidiar trabajo a mí, al equipo le va a generar un input genial. Eh, a diferencia que lo he visto en otros casos que como que, chuta, si alguien está destacando de tu subordinado, trata de ponerle el pie encima o de frenarlo porque se sienten eh, Amenazados, al final. amenazados. Esa es la palabra, sí. Pero en mi caso, por lo menos, no. Como tengo esa sensación de que, bueno, si algún día dejo de trabajar, seguiré con mis proyectos independientes y todo. Entonces,
Ojalá no lo escuche mi jefe porque no creo que me echen, pero bueno. Es parte de eso. Si las personas que te reportan les va bien, en realidad es bueno para ti, porque te Sí, abre claro. oportunidades. O sea, se supone que uno debería tener gente que pueda asumir lo de uno eventualmente. Eso, Entonces, exacto. o sea, es como un cambio de mentalidad, no es como que, ocupan mi lugar y yo me voy, o sea, más bien te podrás ir, pero te podrás ir a lo mejor a otro, a un puesto mayor, ¿no? O sea, algún Mm. otro rol, etcétera. O sea, creo que justamente es un cambio de mentalidad. Si tus sobrinos les va bien, es que tú estás haciendo bien tu trabajo. Debería verse así. Sí, tal cual. Ahora, lo que sí, si veo la debilidad que tengo, que ya creo que en cierta medida lo comenté, como la parte social a veces me cuesta un poco, o a veces me siento con mucha ansiedad, ahí, bueno, sinceramente, los medicamentos son los que me suplen esa parte, en muchos casos. Yo me dedico, entonces eso de alguna manera me ha ayudado a regularme ya que esos episodios de ansiedad sean menos intensos. O en el caso de que venga un episodio más fuerte de ansiedad, tomar algún SOS por ahí y con eso librar. Pero eso es un tema. El tema de la medicación es un tema. Y quizás para abordarlo así de forma exclusiva. Pero me gusta mucho esta conversación que se ha generado porque esto es la neurodivergencia. Por el contrario de lo que muchas personas piensan, porque hay mucho hate y mucha desinformación también en general y mucho estigma también respecto a la neurodivergencia, ya sea TDAH o autismo, que todavía está en la mente de las personas que el autismo es solamente una parte del espectro. Y no, pues hoy día estamos conversando personas que somos neurodivergentes, de diferentes neurodivergencias, y así se ve una persona neurodivergente también. Ujú. Así como se ven las personas que a lo mejor encajan con el estereotipo, nosotros también somos parte y mucha gente se va a poder sentir reconocida con nuestra experiencia y de algo tan cotidiano como algo laboral. Así que, Ari y Catalina, les doy la última chance para sus últimas palabras o comentarios que quieran decirle a la comunidad respecto a este tema, por ejemplo, al tema laboral, que podrían quizás transmitirle a alguien neurodivergente que está ahí, quizás con temores, con miedos, eventualmente de enfrentar el mundo laboral. ¿Qué podrían decir? Yo les diría explotar como sus positivos, o sea, justo platicamos algunos, pero cada quien sabe en qué destaca, entonces como venderse por eso, o sea, eso es lo que uno puede ofrecer con mayor facilidad, ese es tu regalo hacia la empresa, hacia con quien estés trabajando, o sea, es lo que uno puede ofrecer y como brillar por eso creo que es lo más importante para Su- poder como compensar, o sea, porque cada quien tiene su cosa especial en la que destaca, entonces sacarle provecho. Yo creo que eso es lo importante. Excelente, Ari. Catalina, ¿algo que agregar? Sí, yo diría, puede sonar muy cliché, pero no se rindan. No se rindan, porque si no resulta en una, es porque viene una mejor, donde quizás iban a valorar y comprender la neurodivergencia. Cada vez hay más información y bueno, igual como lo dice Ari, explotar los potenciales y tampoco tenerle miedo a las debilidades, sino que Mm, tomar cada chance como una oportunidad de ir fortaleciendo esa debilidad, de ir trabajándola, de enfrentarme a lo que me da miedo, enfrentarme a lo que me cuesta. Claro, es complejo, pero si uno tiene una buena comunicación, yo creo que igual es importante mencionar como, oye, sabes que tengo esta dificultad, necesito un poco de comprensión y ahí igual elegir como una persona, diría yo como un socorrista, por así decirlo, de tus compañeros de trabajo, cosa de que, oye, sabes que tengo una dificultad con esto, podrías aconsejarme un poco, guiarme, etcétera. Yo creo que eso igual juega mucho a favor. Juega mucho a favor tener como un aliado, por así decirlo. Eso, súper. y no rendirse, y darle, y seguir, y si uno se cansa, también descansar.
Porque también Importante. es válido descansar si ya llevo mucho tiempo luchando y en verdad estoy cansado, tomarme el tiempo de descansar para reponer fuerzas, como se dice, y volver a darle con todo. Muchas gracias a ambas por su participación en este episodio, que para mí muy especial porque era una dinámica diferente que no se había dado en otro episodio del podcast. A la comunidad, por favor, a todos los que vean el video, ¿qué otros temas de repente que tengan que ver con la neurodivergencia les gustaría tocar de las vivencias de las personas neurodivergentes? Incluso un llamado para la comunidad de Autismo Insight. Ustedes también pueden ser parte de un episodio si así también lo quieren. Y por ahora los dejo invitados a ver el episodio del podcast número 11 donde hablamos con la doctora Rara acerca de los grandes riesgos que existen en enmascarar. Así que muchas personas neurodivergentes lo hacemos, muchos autistas lo hacemos. ¿Hasta qué punto hay que hacerlo? ¿Cuándo no hay que hacerlo? ¿Siempre es malo hacerlo? Todo eso lo abordamos en el video que te voy a dejar acá. Así que por favor haz clic y nos vemos allá. Muchas gracias.